Aleluya. Bien, tome lugar, hermano. Y bueno, se sigue levantando la ofrenda. Los ofrendarios están caminando ahí mientras. Tome su lugar, por favor. El miércoles pasado estuve hablándoles acerca de tres tipos de personas que existen. El hombre espiritual, el hombre que busca a Dios, y al decir hombre me refiero a un término genérico que abarca a hombre y mujer. Y estuve hablando acerca de ese hombre espiritual, cómo tiene su visión agudizada hacia las cosas de Dios. Pero hay otro hombre, el hombre natural. El hombre natural corresponde a aquel que no le interesa nada de Dios. Muchas veces se declara ateo, muchas veces se declara totalmente inconsistente hacia la obra de Dios, no le agrada, se aleja completamente y su vida depende siempre de su propia naturaleza. Pero existe otro hombre, el que viene a la iglesia, el que no cambia, el que no se transforma. Este es llamado el hombre carnal. El hombre que, conociendo las cosas de Dios, se detiene y llama más las cosas carnales, las cosas que nos rodean, las cosas que se establecen a nuestro alrededor. Este es el hombre carnal, ¿verdad? Y bueno, cada uno de esos hombres tiene un fin dentro de la iglesia. Y es una razón por la cual seguimos hablando. Pero hoy voy a hablarles acerca de un tópico mucho más importante, ¿verdad? Casi no se habla en las iglesias, se habla muchas veces acerca de alguna clase especial. Yo voy a hablarles del infierno, un lugar al cual yo me supongo que usted no va a conocer, pero necesita saberlo, ¿verdad? Y para esto déjeme darle un ejemplo. En casa teníamos un platón de porcelana, quién sabe de qué dinastía, muy fino, pero un día se rompió. Le pusimos pegamento, pero pasado un tiempo vuelve a abrirse y se vuelve a romper. Conocemos ese tipo de materiales, quizá usted tiene un material así en casa que tiene un valor sentimental, un valor moral y amén del económico. Pero ese artefacto le ponemos pegamento, le ponemos cosas que nos dicen y no sirve. Dura un poco tiempo y vuelve a romperse. Bueno, cuando nosotros vinimos a Cristo, nosotros éramos como esa vida, hecha pedazos. Y el Señor nos dio todos los elementos, todas las formas, no solamente para pegar nuestro corazón, sino para darnos un corazón nuevo. Un corazón nuevo. Pero no lo va a hacer en contra de su voluntad, no lo va a hacer en contra de la mía, ¿verdad? Va a estar trabajando y va a estar haciendo cambios hermosos para usted y para mí. Así que voy a hablarles del infierno, porque usted necesita saber que cuando vinimos a Cristo, vinimos como ese Platón, pero hay elementos que pueden soldar ese Platón y hacerlo de nuevo para siempre. Pero ese elemento solo lo conoce Jesús cuando nosotros venimos. Así que acompáñenme y vamos a ver una historia primero en el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, en el versículo 19. Aquí aparece una historia de un hombre que muere. Bueno, más bien dicho, son dos hombres que mueren. Amén. ¿Está conmigo? Dice el versículo 19, había un hombre. Y con esto nos habla que no es una parábola, nos dice que no es una ilustración, nos dice que no es una alegoría, nos dice que es una realidad. Ese hombre existió, ese hombre estaba allí y Jesús lo conoce. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Un hombre que se dedica a gratificarse a sí mismo. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a las puertas de aquel lleno de llagas
y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Aún los perros venían y le lamían las llagas, y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Vemos esta historia, una historia de dos hombres que mueren, pero en el momento de la muerte dice que uno es visitado por los ángeles y es llevado al seno de Abraham, a un sitio que muchas personas le llaman el paraíso, un lugar de descanso, un lugar en donde va a dormir hasta el tiempo del juicio final, hasta el tiempo de aquel día en donde todas las personas darán cuentas de sí. Pero hoy, en medio de todo eso, dice que es llevado y está atormentado, dice, una llama. Muchas veces nosotros pensamos que las llamas que conocemos son las de lumbre, cuando se quema el oxígeno y provoca una flama que nos puede formar ámpulas en la piel, nos puede cocinar una parte de nuestro ser. Pero existe otro tipo de llamas, las llamas frías. Quizá un poco de nitrógeno frío le puede cocer en solo un momentito una parte de su ser. Y dicen que hay otros gases mucho más fríos que esos. Así que tenemos, hermanos, esos gases que pueden cocinarnos sin ser un fuego. ¿Qué tipo de fuego? Yo quiero que miremos primero que ambos murieron. Es decir, la palabra muerte significa separación. Su cuerpo fue separado. El cuerpo, la carne, ¿qué es lo que somos, verdad? Recuerda que habíamos visto que el hombre es un ser tripartita, es un alma que tiene cuerpo y que tiene espíritu. Amén. Somos almas vivientes. Estamos encerrados en un cuerpo, pero dentro de ese cuerpo estamos sujetos por el espíritu para que no salgamos de él. Y la carne nos redarguye, nos pide, nos exige. Así que somos almas, y la palabra alma se traduce a Adán. Así que somos como Adán, almas que viven. Tenemos un cuerpo, ya de hombre, ya de mujer, ¿verdad? Algunos un cuerpito, otros un cuerpote y otros un osote, ¿verdad? Pero al fin y al cabo es lo mismo, solo es un envase, un medio por el cual podemos movernos aquí, allá y allá afuera, caminar en medio de un mundo en donde nos tocó ser señores, ¿verdad? Así que vamos y hacemos un agujero en la tierra y le decimos: tierra, yo mando, y hace un agujero. Plantamos un árbol, podemos cortarlo, ¿verdad? Sembramos y cosechamos de la tierra. Tenemos animales a los cuales los sacrificamos para comer, y a veces abusamos también de esa forma. Comemos mucha carne y nos hace daño. Y bueno, así es la carne. Pero el alma que es el pensamiento, el alma que es la inteligencia que usted tiene, es la sagacidad, esa astucia que también lo es, y también las emociones. Esas emociones que lo pueden hacer reír o que lo pueden entristecer, también es un cúmulo que se encuentra dentro del alma. Pero venimos al espíritu, y en el espíritu encontramos tres áreas en particular. Una de ellas es la conciencia. Si usted no tiene conciencia de lo que hace, es porque usted está separado de Dios, y dice que el espíritu está muerto. Pero si usted tiene conciencia de quién es, a dónde va y por qué vino, seguramente usted se va a preparar para la eternidad. Algunos más no despertará su conciencia nunca y vivirán solo para la carne. Pero usted tiene un llamado muy especial, y es la razón por la cual se encuentra en este sitio. Seguramente Dios está bendiciendo su vida enormemente. Ahora, antes de entrar aquí, dice la Escritura, ¿verdad?, que usted, alma que vive, tiene un espíritu
el centro está aquí, es el corazón, y el corazón no es el órgano biológico, sino es donde se encuentra la vida que lo conecta con Dios. Y dice que un día se va a romper. Dice el Eclesiastés, es como el cordón de plata que se rompe. ¡Pau! Y el hombre deja de vivir, cae, exhala el último aliento, el poco que le quedó. Se fue. Ahora, la persona ya no tiene el espíritu por parte de Dios que le detenga dentro del cuerpo. El alma va a salir. El cuerpo es llevado a la tierra porque del polvo fue tomado y al polvo volverá. Y lo integramos. Lo sepultamos, lo tapamos porque el cuerpo humano es muy apestoso, ¿verdad? Y, ¿sabe? Lo sepultamos, le echamos tierra encima y a veces alguien se siente con la conciencia recriminada y va y le pone flores y ¡ay, pobrecito! Pero la conciencia, ¿quién verdaderamente es usted para con Dios y para con la gente? Ahí es donde estriba toda la verdad, todo lo que somos. Pero tiene otra parte. El Espíritu tiene otra parte que se llama comunión con Dios. Somos comunes a Dios. Fuimos hechos a su imagen y semejanza. Quiere decir con esto que usted está hecho a la eternidad. Usted, cuando acabe su vida en el cuerpo, va a pasar a otra vida, a la vida eterna. Pero en la vida eterna, ¿cómo va a estar, hermano, hermana? ¿Va a estar con Dios para siempre? ¿O va a estar sin Dios para siempre? Nos hace una alegoría el Señor acerca de un hombre que está haciendo utensilios, fabrica un bonito vaso, lo adorna, le pone todo lo necesario y lo mete al horno, pero en el horno se truena. Algo sucedió, quedaron burbujas dentro de ese vaso. Le puso todo, lo cubrió con oro, le puso perlas preciosas, le puso todo lo necesario, pero en el horno se hizo una cuarteadura y salió el vaso hermoso por fuera, pero incapaz de detener el líquido. Quiere decir que no cumplía los requisitos para lo cual fue creado, ¿verdad? Así que el hombre va, lo tira y rescata lo rescatable de ese vaso y nos hace ver una cosa. Cuando usted nació con un propósito. Usted tiene un propósito en el cual, y es la razón por la cual vive. Algunos de ustedes cayeron en la familia Ramírez, otros en los Rodríguez, algunos más en los Ortiz, otros más en los López, los González, qué sé yo. Perdón, no estoy utilizando apellidos al azar. Y usted, hermano, usted cayó en medio de esa familia. Y esa familia para algunos fue de mucha guerra, mucha lucha. Para otros fue de menos. Sin embargo, el único fin al cual usted viene al mundo es a certificar que quiere estar con Dios para siempre o sin Dios para siempre. Y la vida se comporta como un horno que va a pulir nuestras vidas, o un horno que nos va a templar, que nos va a hacer fuertes en medio de las circunstancias y nos vamos a determinar un rumbo a seguir. Así que el espíritu del hombre tiene conciencia, tiene comunión con Dios y por último, tiene una área muy especial que algunos le han llamado intuición, otros le llaman inspiración. Y es la razón por la cual Dios nos habla y podemos entenderlo. Dios inspira a los hombres para que escriban su palabra. Dios nos inspira para que hagamos algo. Muchas veces recibimos esa inspiración para ir a visitar a una familia que no vemos y llegamos a la casa de esta familia y los encontramos con que alguno de ellos está enfermo de gravedad o que están pasando circunstancias difíciles. Y abrimos nuestro corazón para esa familia y también nuestra cartera, porque no podemos cerrar los ojos a las necesidades. No puedes decirle a una persona, voy a orar por ti, cuando sabes que lo que necesita es comer. No puedes decirle, voy a orar por ti, cuando sabes que lo que necesita es dinero para comprar
algún tipo de artículos. Entonces vas a orar, pero vas a abrir tu cartera. Amén. 2 mandamientos. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo. ¿Como quién? No hagas a otros lo que no quieras que hagan contigo. Siembra y cosecha. Amén. Entonces miramos que estos 2 hombres murieron. Ambos tenían una distinción. Uno era rico. Quizá nació en una familia adinerada, en donde habían herencias, y la herencia pasó y el hombre pues nada más negociaba y el dinero le llegaba a raudales y siguió enriqueciéndose más. El otro hombre se enfermó y vino una llaga y empezó a hacerle grave daño en su cuerpo. Esa llaga estaba allí, ¿verdad? Algunos dicen que era lepra, y la lepra estaba llagada, y dice que los perros venían a rascarle y a quitarle esa capita de piel que se estaba formando, y bueno, pues sentía bien. Quizá ese hombre llamado Lázaro era un hombre que vivió una vida miserable, una vida en donde apenas sobrevivía, en donde apenas estaba sobreviviendo día con día. Ahí había nacido, en una familia en donde cada día salía al campo a ver qué alcanzaban. No había una parcela propia, no había algo para qué vivir, no había circunstancias, ¿verdad?, que él pudiera salir. No tenía como usted el levantarse en la mañana y tener un pequeño desayuno. Ese hombre no. En su casa no había, es más, vivía a un lado de un tronco y se cubría con una lámina. Y la gente pasaba. ¿Por qué? Es que el hombre está enfermo, no puede trabajar, se está cayendo a pedazos. Y esa enfermedad, ¿desde cuándo la venía arrastrando? No sabemos. Un sufrimiento muy atroz, ¿verdad?, que lo llevó a estar fuera. Aquí no hubo gente que lo recriminara o que lo llamara o que lo cuidara. Estaba solo. Y dice la Escritura que él miraba todo el desperdicio de pan, el desperdicio de alimento que había en la casa del rico. Dice, ansiaba comer las migajas, pero no lo dejaban. Él ansiaba que le permitieran ir a la basura de ese rico y tomar lo que ellos despreciaban, ¿verdad? Y podemos mirar que hay familias que gracias a la abundancia tienen un guiso y tienen otro y otro más. Y cuando llegamos a preguntarles por qué tienes 2 guisados o 3, no, pues es que fíjate que este es porque a mi hijo fulano de tal no le gusta y tengo que hacer otro. Y el otro guiso que hiciste, ¿para qué? Es que por si alguno de los hijos no les gusta. Y miramos que toda esa comida va a caer en un grupo de perros gordos, fuertes, ¿verdad?, en lugar de entregarla a una persona que lo necesite. Así que podemos mirar, hermano, que hay un dispendio de las cosas que Dios pone en tu mano, pero no te das cuenta que todo lo has recibido de Dios. Hay gente rica, sí, porque lo ha recibido de Dios, pero también tiene que dar cuenta de ello. Y miramos aquí que ambos habían muerto, echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Quizá la puerta tenía un pequeño tejabán y ahí se guarecía del sol, quizá de la lluvia, y miraba todo el dispendio que sucedía en la casa del rico. Y quizá los perros, ¿verdad?, callejeros que se acercaban le causaban un poco de alivio. Y murieron los 2. La Escritura nos dice, ¿verdad?, versículo 22, que murió el mendigo primero. ¿Qué tiempo hay entre que muere uno y otro? No lo sabemos. Pero la Escritura nos dice que murió el mendigo. Y sabe, cuando murió este mendigo, los ángeles estaban ahí puestos a ayudarle. Los ángeles. Algo que he aprendido en el largo de mi trabajo es que muchas personas, cuando fallecen y son hijos de Dios, esos ángeles se vuelven comunes. Encontramos con que hay personas que dicen, hermano, yo voy a morir hoy porque el ángel ya vino y me dijo, despídete. Eso lo he encontrado algunas veces a través de la historia, que me ha tocado ir a
a consolar, que me ha tocado ir a despedir, que me ha tocado ir a ungir a personas que van a morir y que posteriormente murieron. Hemos encontrado eso, los ángeles, algo especial. Pero déjeme decirle que al contrario, hemos mirado personas que van a morir y encuentran sombras, encuentran movimientos que le espantan, encontramos fantasmas. Y fantasmas le estoy diciendo que es algo irreal, algo que no se ve, algo intangible, no tiene figura. Por eso se llaman fantasmas. Y miran dentro de su agonía cómo se mueven. Pastor, dígale a esas personas que están en mi cabecera que se vayan. Pastor, ore porque esa oscuridad que ha caído sobre mi cama se vaya. Y oramos, y la mayoría de las veces se van, pero posteriormente regresan. Los llevamos al perdón, pero el juicio está determinado. Hay gente que piensa que por el último aliento que le diga, Padre, me arrepiento, y ya gané el cielo, le voy a decir, hermano, eso lo juzga Dios. Nosotros solamente abrimos un camino de perdón, pero el que va a enjuiciar ese momento y toda la vida es Dios. Los ángeles se llevaron a este hombre, Abraham. ¿A dónde se lo llevaron? Al seno de Abraham, a ese sitio. Se llevaron a Lázaro a ese sitio de reposo, ese sitio donde los muertos van a dormir, los muertos van a descansar, los muertos van a tener un sueño de paz y van a esperar el momento del gran juicio, cuando toda la humanidad en todos los tiempos, pequeños, grandes, viejos, ancianos, hombres, mujeres, tendremos que estar dentro de un gran juicio. Pero si usted está aquí hoy, si usted le ha entregado su corazón a Cristo, si usted le pertenece a Cristo, usted está anotado en un libro especial llamado el libro de la vida. Y en ese libro de la vida, amado hermano, usted dice que no va a entrar en el gran juicio. Usted va a estar en un aspecto determinado y va a descansar, pero un día Dios le va a llamar en un gran arrebatamiento. Y de ahí va a desencadenarse el final de la humanidad. Murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico. Pero ahí no nos dice que fueron los ángeles. Ahí nos dicen, fue sepultado. Porque es necesario que esto vuelva al polvo donde fue tomado. El espíritu vuelva a Dios y el alma entra en un juicio. Cuando los ángeles vienen, se llevan al alma, el cuerpo es sepultado. Y los llevan hacia un lado o hacia otro. Y miramos entonces, este hombre, dice la escritura, versículo 24, en la parte B dice, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. A este hombre se le olvidó que ya no tenía cuerpo, o a qué llama se está refiriendo. Ahora quiero decirles, hermanos, que no todo es fuego el cual nosotros conocemos, porque esta persona estaba siendo quemada por algo. Esa llama podía haber sido su propia condición de vida. Hemos encontrado gente sufriendo terriblemente por algo y su mente ha sido ofuscada. Los hemos visto sufriendo por daños que ocurrieron hace muchos años y los vemos sufriendo y sufriendo realmente. Ellos tienen un tormento que está ahí. Sin embargo, los tormentos a los cuales habla la Escritura van a filtrarse y van a venir por nuestra propia manera de vida. Y quizás se ha encontrado los filósofos del mundo que le dicen, no te preocupes, el infierno está aquí. Se equivocan rotundamente. La Escritura nos dice que es a la muerte. Ahora, aquí aparece una palabra más en el versículo 23 y dice que es en el Hades. Hades. El Hades lo traducen como el sitio de los muertos. Hades, Sheol, Tartarus, Averno. Son las 4 transcripciones que hablan acerca del lugar donde van los espíritus. Y son conocidos como el inframundo. Es decir, un mundo que está oscurecido a nuestros ojos. Se los voy a repetir otra vez. Hades, por el griego, Hades por el griego, Sheol por el judío o hebreo, Tartarus es griego y Averno por el sirio. Entonces miramos aquí 4
4 sitios. Hubo una comedia que se llamó La Divina Comedia, de Dante Alighieri, y habla acerca de los 7 niveles del infierno. Esto, hermano, es solamente una novela, ¿sí? La Escritura no habla de esos niveles. Pero mucha gente habla y cree que el diablo está ahí vestido de rojo con un tridente en las manos, y cuando se mueren va y les pica las costillas, les jala las orejas, les rompe las narices y cosas así. Pero déjeme decirle que no. La Escritura no nos dice, el diablo va a sufrir cuando llegue su tiempo en un lago de fuego. Así que, ¿verdad? Jesús estuvo allí. Cuando Jesús murió, Hechos de los Apóstoles 2:27, dice que Jesús fue a ese sitio, al Hades. Y cuando narra aquí a través del Salmo, dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ni su cuerpo fue corrompido, ni su alma, que es la que entra al Hades. Jesús fue a ese lugar y dice que fue a liberar a los cautivos. Fue a darle la oportunidad a mucha gente antes de su manifestación para que tuvieran un encuentro con Cristo. ¿De qué forma lo hizo? No lo sabemos. Sin embargo, la Escritura nos dice que en ese sitio muchas personas determinaron la salvación con Cristo, pero muchos la rechazaron. Ese lugar está ahí, es real. Eclesiastés 12:1. Y aquí miramos cómo va abriéndose una circunstancia muy especial, y dice, acuérdate de tu Creador. Lo hemos leído, se los leemos mucho a los jóvenes. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Va a llegar un tiempo en donde la persona no va a tener ese contentamiento, no va a poder hacerlo. Versículo 7 dice, y se está refiriendo al día de la muerte, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Pero habla en el versículo 6, habla acerca de una cadena que nos une con Dios, y esa cadena es un algo que nos une con Dios, dice Pablo, ¿verdad? Porque en Él estamos, en Él nos movemos y en Él somos. Y el versículo 6 dice, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre. Está hablando de 3 partes, la cadena de plata que te une, el cuenco de oro que es el espíritu y el cántaro que eres tú se quiebre. Y dice la Escritura enseguida, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Verdad? Cuando Dios recoge el espíritu, el alma ya no tiene por qué quedarse en el cuerpo, y el cuerpo ya no tiene la vida que le da el espíritu, y el cuerpo se desmadeja, cae, muere, y va hacia un lado, hacia el otro, ¿verdad? Acompáñeme al versículo 13, dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y aquí te dice que ese es el propósito por el cual naciste. Las iglesias han abierto sus puertas porque tienen que llevarte a un encuentro con Dios, y en ese encuentro con Dios a través de la doctrina, poco a poco tú vas a determinar qué es lo que vas a hacer en tu vida. Algunos seguirán en su perversión, otros más, tendrán otro tipo de cosas, y cada quien va a vivir de acuerdo a su manera de pensamiento. Pero dice la Escritura en el versículo 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Se van a abrir los libros. Y quiero que pienses un momentito, que el hombre dice, es que no he pecado, es que no he hecho adulterio. Y el hombre piensa que porque no lo ha cumplimentado, pero lo guarda en su pensamiento. Y todo el pensamiento se vuelve lascivia, todo el pensamiento se vuelve lujuria. Y el hombre vive en una cuestión pornográfica. No va a tocar ni a la mujer ni al hombre físicamente, pero su espíritu ya adulteró. Y es el adulterio del espíritu lo que está juzgando el Señor. Lo que sucede en tu espíritu
Es decir, que afecta a tu conciencia, que tu conciencia está determinando la gravedad de las cosas, pero aún así no quieres entenderlo. Es como aquella persona que va y toma un lápiz o una pluma y se justifica diciendo, pues es que hay más, es que las pusieron ahí para que la gente se las lleve. No, de ninguna manera, mientras no te lo regalen. Entonces su conciencia empieza a trabajar y le está diciendo, no es correcto. Y él dice, no, pero, y justifica sus acciones. Quizá usted justifica las acciones cuando llega a un supermercado y mira que hay una bolsa de chocolates de su agrado y la abre y toma uno, lo come. Eso se llama robo, pero usted lo está registrando solamente como una prueba. Estoy catando, no. Esas cosas no están para que usted las pruebe, están puestas para que las compre o no. Pero justificamos nuestras acciones, ¿verdad? Y ese espíritu va afectando nuestra mente. ¿Por qué estoy hablando tanto de nuestra mente? Bueno, ahora vamos aquí. Dice la palabra que muchos hombres van a llegar al sitio conocido como el infierno. ¿Pero qué es el infierno? El infierno es un lugar de tormento. Y ese lugar de tormento no va a estar el diablo, es conocido también como el sitio de tinieblas, donde las tinieblas va a haber una densa oscuridad y habla de una soledad tan profunda que el hombre no tiene otra cosa más que pensar y actuar en todo lo que hizo. Esto es llamado también el Gehenna. Dicen los testigos de Jehová que no hay infierno. Bueno, mi Biblia habla acerca de ese Gehenna, ¿verdad? Y la palabra Gehenna significa basurero. Estuvo constituido en un sitio donde construyeron los hijos de Himnón, ¿verdad? Y da un sitio especial. Y dice que fue construido ese basurero ahí tiraban los animales que se morían, no iban a sepultarlos, los tiraban ahí, era una pestilencia, los arrojaban y algunas almas le echaban lumbre, y siempre estaba ardiendo ese basurero. También en ese sitio, solamente en ese sitio, el pueblo judío, las mujeres tenían que utilizar los trapos, es llamado los trapos de inmundicia. Los trapos de la menstruación se juntaban y se llevaban a quemar solamente en ese sitio. Así que era una peste todo el tiempo y era un basurero. La palabra ajena habla acerca de ese basurero. Y, amado hermano, quiero decirle que si usted es un instrumento que fue creado para gloria de Dios, pero no sirvió, su único fin es el basurero. Y el basurero por el fuego ardiente en todo tiempo, y el gusano que nunca muere, porque se vuelve a reproducir por la sangre, por los animales tirados, por las cosas que están en ese sitio. Siempre hay animales, siempre hay gusanos. Acompáñame a ver Jeremías 7:30, y ahorita me voy a volcar con mucha escritura. 7:30, y dice aquí lo siguiente: porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar a fuego a sus hijos y a sus hijas, cosas que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. Y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. A este sitio dedicado a Moloch, ¿verdad?, se convirtió en un basurero, y a ese basurero se le llamó Gehenna, y Gehenna también está considerado infierno. Y era un sitio en donde a razón de que ofrecían a los hijos para pasarlos por el fuego, hoy algunos espiritualistas enseñan que las personas, para dominar la mente, van a pasar por un camino lleno de brasas, y mejor cuando los padres lleven a sus propios hijos a pasar por ese sendero de brasas en una cuestión de meditación, ¿verdad? ¿Qué sucede, hermanos? Es un altar dedicado a Moloch, y dice que fue, y ese lugar
fue llamado Gehenna, y ahí nace el primer basurero. Así que cuando usted vea el Gehenna, va a imaginarse que es un sitio, primeramente, que castiga a aquellos adoradores de los ídolos, y ahí se llamó también Tofet. Y Tofet significa abominación. Era un vertedero de animales muertos y otros tipos de desechos. Los trapos de inmundicia de las mujeres eran tirados en ese lugar con fuego. Este sitio es manifestado en Marcos capítulo 9, en el versículo 43. Ahora Jesús está hablando, Jesús está enseñando, y dice: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y se refiere al Gehenna, a ese sitio. Quiere decir, hermano, que tu vida es útil, pero dice que si tu mano te está llevando a la ocasión de caer, córtala, porque mejor es que se salve tu alma a que se pierda todo lo que tú eres en la eternidad, ¿verdad? Aquí Jesús empieza a hablar acerca de ese sitio, el cual dicen muchos que no existe, que está aquí en la tierra, y bueno, pues creo que no han leído la Escritura. Versículo 44, donde el gusano de las personas, porque quiero decirte que ahí, en ese sitio, el gusano va a salir de ti. Es el mismo gusano que tú has acumulado durante mucho tiempo. Es el gusano, por eso necesita ser reconstituido. Y yo espero, amado hermano, que ninguno de los que estén aquí vaya a ese sitio. Que esto sea solo información para tu vida, para que cuando te digan que no existe el infierno, Jesús mismo dice que sí. Y bueno, veamos un poco más en el versículo 46. Y vuelve a decir, está haciendo aquí que hay personas, ¿verdad?, que a causa de su concupiscencia, ¿verdad?, dice: si tu computadora te está haciendo daño, rómpela, deshazla. Si tu teléfono te está haciendo daño, deshazte de él. Si tus amigos te están haciendo daño, apártate de ellos. Lo que te está tomando es una alegoría, que te apartes de lo que te va a llevar al infierno. Y dice en el versículo 46, puedes leerlo todo, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Vuelve a decirlo. Y vuelve a repetirlo otra vez en el versículo 48, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Así que si tú estás pensando que los gusanos vienen de afuera, no, hermano, quiero decirte que es algo especial, completamente especial, porque la tierra va a comer la carne y se va a integrar la carne que es tierra. Vendrán gusanos, sí, pero se hará polvo, porque el cuerpo es polvo. Pero después de ello, el cuerpo no va a sentir nada, no siente nada cuando lo echas a la tierra, no siente nada cuando la gente está llorando sobre ese cuerpo, no siente nada cuando van y lo echan a una caja y lo sepultan, no siente nada. ¿Por qué? Porque es solo carne, es solo carne. Ya sé que hay personas que van y lloran, pero es solo carne. Sin embargo, dice la Escritura que al lugar donde vas, los gusanos van a salir de ti. No van a venir de fuera para adentro. No está hablando de la carne, está hablando del alma. El alma, que es un ser espiritual, que en su origen fue hecho a imagen y semejanza de Dios, pero que el pecado obligó a que lo encerraran en un cuerpo hasta que diera testimonio de que quiere regresar hacia el lugar eterno. Tú y yo queremos regresar al sitio eterno. Jesucristo es la puerta y está listo, sus brazos están abiertos para ti. Sin embargo, lo que tiene que cambiar es tu espíritu. Si tu espíritu no cambia, hermano, es como decir, hace algunos años tuvimos un hombre, allá en Tepito conocen esa historia de un hombre que se dedicaba al secuestro. Y llegó un día allí y yo pensé que me estaba bromeando hasta que realmente miramos que era cierto. Y me dijo: ¿y qué tengo que hacer? Primero tienes que regresar lo que has dañado. Lo primero tienes que restituir. El hombre no regresó nunca más. Y sabe, aquí en la iglesia de Dios
Tenemos muchas personas que cometieron errores, robos, timaciones, que le quitaron la herencia a su hermano, hicieron daños, pero ahora son cristianos, levantan su mano. ¿Qué sucede? Su carácter no cambió. Siguen teniendo el espíritu que antes tuvieron. Cuando tú viniste aquí, dice que tú vas a ser llenado del Espíritu Santo. Esto no para que te sacudas y andes, no, el Espíritu Santo es el espíritu de amor, es el Espíritu de Dios. Y ese espíritu va a estar a ti, está en ti ya. Déjalo que se mueva, déjalo que provoque paz, que sepa que las cosas que suceden no te van a acontecer, que provoque esa tranquilidad y gozo, porque son recursos, son dones que el Espíritu tiene para tu vida, para tu transformación. El infierno no es para ti. En esa parte del infierno, Isaías 14, versículo 11, aquí el infierno trae el nombre de Sheol, 14, 11, y dice aquí: descendió al Sheol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Esta es la sentencia que va a tener Satanás mismo. Esta es la sentencia de ese ángel caído. ¿Este fue el peor de los ángeles? No, seguramente hay otros peores, pero dice la Escritura que fueron encerrados en prisiones de oscuridad. ¿Cuántos ángeles están encerrados ahí? No lo sabemos. Dice que se mezclaron con las mujeres. De alguna forma pudieron embarazar a mujeres y crearon una raza híbrida de gigantes, de gente mala, ¿verdad? También dice que vaciaron conocimiento a la humanidad. También dice que enseñaron cosas que la humanidad no pensaba, y poco a poco esas cosas, ¿verdad?, empezaron a transmitirse. Es como decir, ¿por qué todas las tribus del mundo, que son conocidas como culturas, siempre imperó el sacrificio de hombres? ¿Quién lo enseñó? ¿De dónde provino? Ahora podemos mirar todo eso, ¿verdad? Isaías nos marca, y si cambias hasta el capítulo 66, en el versículo 24, miramos otra vez al Sheol. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. El profeta Isaías estaba hablando acerca de aquellos hombres que eran los enemigos y la sentencia, ¿verdad? Cómo al final de los tiempos tú vas a poder mirar esos cadáveres cuando murieron y cómo fueron deshechos, cómo fueron hechos pedazos y cómo fueron desintegrados. Ahora, ¿por qué se le llama lugar de tormentos? No es por lo que entra, sino por lo que sale. Y es la razón por la cual tú estás aquí, hermano. Si dentro de ti existe el odio son gusanos que te van a carcomer el alma. Si no existe el perdón dentro de ti, hay un resentimiento, una amargura. Y si no lo sacas ahora, eso te va a comer, porque son gusanos espirituales y están en tu alma. Te quitan el ánimo de reír, te quitan las ganas de estar con personas que amas, te quitan ese deseo de cambiar, porque es veneno para el alma. Mateo capítulo 5. Me dices cuando te canses, hermano, porque esto creo que lo voy a dar en dos partes. 5:22. Y dice, Jesús habla: pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. La palabra fatuo, y fíjate que esa palabra significa que no tienes vida. Es como cuando le dices a alguien necio, le estás diciendo ateo. Necio es sin Dios, pero la palabra fatuo es sin vida. Y sabes, amado, dice que expones a alguien, te quedarás expuesto al infierno de fuego. ¿Por qué, hermano? Porque el hombre que camina es un hombre que vive. No puedes llamarle fatuo, no puedes llamarle.
Y esto es lo que está viendo aquí, versículo 29, siguiendo ese mismo proceder. Sigue diciendo Jesús y les dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Por qué al infierno, hermano? Bueno, porque aquí en la tierra tú vas a ir creando ciertos gusanos espirituales. No le encuentro otra manera de llamarlos. El odio corroe y corrompe al hombre, la amargura, ¿verdad? La soledad, todo aquello que el hombre va guardando como tesoros, son gusanos que no puedes traer dentro de tu corazón. Todo el tiempo estamos hablando acerca de que perdones a tu hermano. Todo el tiempo estamos hablando de que te consolides en amistad con ellos, porque la Escritura dice que en medio de la armonía Dios envía bendición y vida eterna. Y una persona, para que se consolide con otra, tiene que aprender a perdonar y a recibir perdón. Y sabes, amado, son gusanos que se van quedando en tu alma. Estás lleno de amargura porque no te entregaron la herencia a ti. Perdona, pon las cosas en manos de Dios y que ese gusano salga de tu alma, porque si no, lo vas a incubar y va a traer más y más y más. Y al final esos gusanos van a destruirte, van a hacer daño. No te preocupes, hermano. Yo quiero pensar que tú no los tienes, y cuando viniste al perdón, al mismo tiempo que perdonabas, recibiste el perdón. Pero quizá dijo el Señor, ¿verdad? Perdona para que puedas ser perdonado. Y quizá tú no has perdonado y también el perdón no ha llegado a tu vida. Hoy te digo, hermano, que esas cosas pueden llevarte al infierno. Capítulo 10 de Mateo, versículo 28. Aleluya. No te espantes, hermano. Y Jesús está hablando con los fariseos y les está hablando del temor, y en el versículo 28 dice, y no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir al alma y el cuerpo en el infierno. Y aquí está hablando que el alma no se puede matar, pero sí se puede destruir en el infierno. Amado hermano, no es un sitio para ti. En un principio te dije que es solo información para que tú vayas sabiendo lo que hay. Eres eterno, Dios te hizo a su imagen y semejanza. Y pasado el tiempo, Jesús te rescató y viniste a este lugar. Pero es necesario que sepas que no puedes guardar ningún tipo de cosas. Miramos cómo ese hombre llamado Lázaro, ¿verdad?, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Cuál fue su gloria? ¿El ser pobre? Yo creo que no. Yo creo que su pobreza lo llevó a buscar mucho de Dios. Su pobreza y su necesidad lo llevó a estar siempre apegado a Dios. Y aquí en la iglesia hemos visto muchas personas que cuando tienen necesidad, grande, pequeña, enorme, aquí están todo el tiempo. Pero un día esa necesidad deja de ser y después no los vemos regresar hasta que vuelvan a tener una necesidad espiritual. ¿Qué sucede, hermanos? Pues estamos en formación. Estás formando un espíritu, el Espíritu de Dios, dentro de tu vida. Así que, amado hermano, el infierno es real. El infierno espera a muchos. Varias preguntas pueden estar aquí. Una, ¿hay personas allí ahora? Sí. ¿Para quién fue creado? El infierno es un sitio de castigo. El mundo católico le llamó lugar de penitencia y le llama purgatorio. No existe tal. Sin embargo, le llaman de esa manera porque ahora hay personas allí. ¿El diablo está a cargo? No. El diablo mismo va a ser castigado. ¿Cómo evitarlo? Solo a través de la vida de Cristo. En el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 28, San Juan 5, 28, está hablando acerca de esto, pero quiero que estés atento, ¿verdad? No se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros
oirán su voz. Todos los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Te das cuenta que no hay un punto medio? ¿Te das cuenta que no hay una forma de evitar la condenación o evitar la resurrección de vida? No la hay. No la hay. Hay un tipo de resurrección que va a venir antes. Hay dos resurrecciones. La primera resurrección es de gloria, cuando los muertos van a ser sacados de su tumba para encontrarse con Cristo en el aire. Primero los muertos resucitarán, luego nosotros los que estemos seremos arrebatados, ¿verdad? Dice la Escritura. La primera resurrección es de gloria, la segunda resurrección es de condenación. ¿Por qué, hermano? Porque la segunda resurrección solamente es para decirles cuál fue su maldad. Y la mayoría de ellos, al no estar escritos en el libro de la vida, es porque rechazaron la gracia de Dios, rechazaron a Dios mismo. Pero uno puede preguntarse cómo. Bueno, cuando les enseñamos a los niños, tomamos a un niño y le decimos, oye hijo, mira, si tú desobedeces, la desobediencia es un pecado. Dice, pero yo no desobedezco a Dios, yo desobedezco a mi madre o a mi padre. Sí, pero Dios fue quien los nombró. Y cuando tú los rechazas a tus padres, estás rechazando al que los puso, esto es a Dios. Y esto tan simple como te lo estoy diciendo, los niños lo entienden, pero a veces nosotros no. A veces nosotros no. Y a ti te digo, hijo, cuando rechazas la obediencia de tus padres, estás rechazando a Dios que los puso allí. ¿Aló? ¿Me explico? ¿Ve qué simple? Nosotros rechazamos a Dios por la desobediencia. Hermano, pero ¿qué tiene que ver con que yo rechace a Dios cuando hago esto? Porque Dios puso leyes y cuando rechazas las leyes estás rechazando a Dios que las puso. ¿Ya cayó? A ver, dígame, ¿sí o no? Gloria al Señor. Vida o condenación, dice aquí Apocalipsis 20, 4, 6. Apocalipsis 20, 4 al 6 dice, y vi tronos, es en este juicio, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Usted, ¿por qué? Porque el Señor dice que usted va a juzgar ángeles y usted va a juzgar a aquellos que entregaron su vida, aquellos que obedecieron al Señor, estarán puestos ahí para juzgarlo, porque van a juzgar no solamente sus actos, sino la debilidad del hombre. Vi tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados. No había cuerpos, almas solamente. Por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca de sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora dígame, pero es la marca. No se preocupe, hoy hay gente que tiene la marca del diablo en sus vidas. Hoy, ¿cómo? La desobediencia a Dios. Habiendo conocido a Dios, no le estimaron como cosa, ¿a qué? A qué aferrarse, sino lo desestimaron. Se hicieron aborrecibles ante sus ojos. Hablamos de personas que van a rechazar. Hermanos, pero los cristianos no pueden. No, dice la Escritura, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y salieron de nosotros para manifestarse que no pertenecían a nosotros. Quiere decir que llegado el tiempo, la iglesia va a reducir. Quizá en algunos sitios va a engrandecerse, pero habrá un solo espíritu. El Espíritu de Dios, el Espíritu de amor. Así que podemos mirar aquí, dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. La gente que no reciba la marca en aquel entonces, los 1000 años, usted, espero, esté en la gloria, ¿verdad? Y en ese momento que se establecen los 1000 años, habrá gente que le cueste su vida
y recibirán una segunda oportunidad de 1000 años. Y dice que habrá niños de 100 años y habrá pecadores malditos por 100 años. Y el hombre jugará con los animales, ¿verdad? Jugará con una víbora muy venenosa y no le hará nada. Los leones comerán paja, etcétera. Así que miramos en esos 1000 años un ajuste a toda la creación, pero usted no va a estar, porque la iglesia arrebatada estará diseminada en todo el mundo, ¿verdad? Después de esos 7 años, como gobernantes, porque eso es lo que dice el Señor. Algunos estarán diseminados como sacerdotes, lo que somos ahora. ¿Ya se cansaron? ¿No se han cansado? El infierno es feo, feo, muy feo. Dijo un tipo, no, yo me quiero ir al infierno porque allá están mis cuates y allá está la fiesta. Error. En el infierno están encerrados en una prisión de oscuridad, en donde quizá no alcancen más que a ver su propio cuerpo, cómo entran y salen los gusanos. No hay más cuates, no hay más amigos, no hay más fiesta. Tampoco va a estar el diablo ahí picándole con un trinche, ¿verdad? Cada 24 horas para hacerlo llorar, no, de ninguna manera. Su propia vida le va a causar el infierno que van a vivir. Ay, es que yo soy bien tranquilo, no. Toda persona que vive sin Dios tiene problemas. Estuvimos tratando una persona que tenía depresión, y su depresión era tal que lloraba y decía, quiero acabar con mi vida. Eran momentos depresivos y venía hasta abajo. Y había que platicar con ella, había que darle líquidos que le revitalizaran, había que inyectarles vitaminas, había que ponerle algo que le diera esa vida. Pero cada tanto volvía otra vez, porque no quería luchar. ¿Qué había hecho? No lo sé, hermano, no lo sé. Y podemos mirar que hay muchas personas que la depresión los encierra. No hablo de una depresión biológica, porque hay depresiones biológicas. Esas se curan con medicamentos. Pero hay depresiones espirituales y esas solamente se curan aquí, en la iglesia. 2 resurrecciones. La primera resurrección es para los que van a ser arrebatados. Es de gloria. La segunda para juicio y condenación. Pero, ¿qué cree, hermano? Segunda carta de Pedro 3:9. Segunda carta de Pedro 3:9. Dice, el Señor no retarda su promesa. El Señor podría haber venido desde hace muchos años, pero quiere que toda la gente venga al perdón. No retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cambio de mentalidad. Que la gente cambie su mentalidad de la tierra a la gloria. Usted no pertenece a la tierra. Usted vive en la tierra, pero pertenece a la gloria del Señor. Amén. Pero ese mundo le quiere arrebatar. Ese mundo que está regido por los deseos de los ojos, por los deseos de la carne, por la vanagloria de la vida. Pero todo eso está utilizado por el diablo mismo para apartarlo de las cosas espirituales, para que usted sea ahora un hombre natural, que solamente piense en su comida, en su vida, ahí en el mundo, y no piense en la eternidad. Y 2, si está en la iglesia, quiere que usted se convierta en un hombre carnal, que atienda más su carne que las cosas de Dios. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque llega un momento que esos hombres se van. Dios no quiere que se arrepienta. No, sí, ¿verdad? Dios quiere que usted venga en un arrepentimiento. Que todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que solamente los que crean tengan la vida eterna. Solamente. Aunque le entregó su palabra al mundo,
solamente los que crean se salvarán. ¿Es correcto? Sigamos corriendo. Isaías 28:14, el infierno. Isaías 28:14. Y dice la escritura aquí: varones burladores que gobiernan a este pueblo, que está en Jerusalén, oigan palabra de Jehová, porque han dicho: pacto tenemos hechos con la muerte, hicimos convenio con el Sheol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Lea toda esa parte. Esa parte, ¿verdad? Dicen personas que han hecho pacto con la muerte y levantan una imagen de una calaca y la pintan de diferentes formas. Dicen que han hecho pacto para no caer en el infierno, pero dice el Señor que Él no reconoce ningún pacto más que el suyo. Puede leer todo esto. Dice la escritura, versículo 18: y será anulado tu pacto con la muerte, y tu convenio con el infierno no será firme. Cuando pase el turbión del azote, serás de él pisoteado. No hay pactos ajenos del de Dios para la eternidad. No hay nada que te guarde, ni el santito, ni el santote, ni la virgen ni la virgen del otro. No hay nada, porque Dios es el hacedor de la vida, y en Él estamos conectados mediante un cordón de plata que nos da la vida. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Nada está oculto a sus ojos. Él lo sabe todo, porque estamos viviendo, somos parte de sus neuronas, somos parte de la vida de Dios. Y Él sabe cuando uno de nosotros ha enfermado su alma y tendrá que extirparlo de ese gran cuerpo. ¿Qué feo? Versículo 18, ¿verdad? No será firme el diablo. El diablo tendrá su parte con él. Y voy corriendo, los candidatos, ¿verdad? Mateo 7. Mateo 7, 17. Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conocerás. Muchas veces pensamos en los frutos. Si usted fuese un árbol, ¿cuáles serían los mejores frutos? La gente se acerca a usted, sabe que es una persona de Dios, sabe que tiene la confianza de acercarse con usted, y en usted va a considerar que es un hijo de Dios. ¿Usted tiene ese tipo de frutos? ¿Usted tiene frutos en donde la gente le reconoce como un hijo de Dios? Hermano, ¿qué tipo de frutos hay en su vida? Porque dice que por esos frutos somos conocidos por la gente. Pero también dice el Señor que el árbol que no dé buen fruto en la iglesia, dice que va a ser cortado. El Señor va a podar la iglesia, y todo lo que no tenga frutos lo va a entregar al mundo, lo va a entregar a su manera de vida. ¿Cómo? Sí, hermano, si usted no tiene frutos, si usted no cambia, si usted no se transforma, el mundo donde vive lo va a absorber. Dice que seremos entregados a nuestros pensamientos. ¿Puede mirar a un homosexual? ¿No quiere cambiar? Y es entregado y se va a más. Una mujer lesbiana va a más y no cambia. ¿Qué sucede? Lo sacan de la iglesia. Mateo 25, 46. 25. Utilicé solamente un evangelio para que no estuviéramos caminando por toda la Biblia, ¿verdad? 25, 46 dice: irán esto al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿A quiénes se refiere, hermano? ¿A quiénes se está refiriendo? En el versículo 41 les dice: dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos,
al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno no fue preparado para los seres humanos. Los hombres decidieron seguir al diablo y el fin del diablo es el infierno. Así que los hombres que vayan al infierno va a ser por su propio criterio y por su propia decisión. No fue preparado para los seres humanos. El infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero el hombre, al adorar al diablo, va siguiendo el mismo camino, ¿verdad? Preparado para el diablo, no para los hombres. Alguien dijo, me encontré un día, es que Dios no va a arrojar a sus hijos al infierno. Le digo, tienes toda la razón, Dios no los arroja a sus hijos, pero los que no son sus hijos van por su propia voluntad. Ya no me dijeron más, era un testigo. Es que el infierno no existe. Vamos a leer tu Biblia, ¿verdad? Pero le cambian esa palabra, la omiten. Pero ahí está el infierno. Muchas veces la maneja el Señor. El infierno es un lugar real preparado para el diablo. Mateo 13, en el versículo 41, dice también, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen maldad. Los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El lloro y el crujir de dientes. ¿Sabe, hermano? Dicen los médicos que cuando uno oprime es porque tiene mucha tensión. Se desgastan los dientes, se rompen, se astillan. Cuando una persona tiene mucha tensión en la mente, oprime los dientes. Y dice aquí, ¿verdad?, que será un crujir de dientes. No es para usted, hermano. El infierno no es para usted. Hay mucho más acerca del infierno, ¿verdad? Job dice que es un sitio guardado para manifestar la ira de Dios. En el Salmos habla acerca de que es un sitio de castigo que determina el hombre. Y en Isaías, el profeta, habla acerca de que en el infierno serán consumidos. Entonces el infierno también tiene como característica que va consumiendo el alma del hombre. Teman más bien al que puede destruir su alma en el infierno. Entonces miramos que el infierno tiene la capacidad de ir consumiendo poco a poco al alma del hombre. Ahí va a desaparecer. ¿Qué sucede, hermano? Bueno, el infierno será lanzado completo al lago de fuego y todos los que en él habitan. El lago de fuego es un sitio que está marcado por Dios, en donde va a ser arrojado el mismo infierno y todos los lugares espirituales de castigo cuando se haya terminado la gran debacle. Apocalipsis 20, versículo 11. Ya me cansé. ¿Ya despertaron? Dígale al hermano, ¿estás dormido? 11. Vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Ese es el gran juicio, en donde todos los seres humanos van a participar, excepto la iglesia. Versículo 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto. ¿Sabe, hermano? Está registrado ahí hasta lo más mínimo. Había un libro que dice el profeta que llevaba el conteo de las ofrendas. Y yo digo, ¿por qué tiene que llevarse un conteo de las ofrendas? Bueno, le llevaban a la ofrenda de Dios animales defectuosos, animales ciegos, animales mutilados, y decían, pues es para la ofrenda. Entonces eso lo veía Dios. Y dice que había un ángel con un registro. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Y aquí, hermano, la verdadera intención de las cosas. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida
fue lanzado al lago de fuego. Hay mucho más. Solamente te voy a dar otro versículo y vamos a dejar esto. Creo que más adelante lo volveré a retomar otra vez, ¿verdad? Hay muchas palabras. Dice el Señor que nos dieron talentos, nos dieron dones. Habla acerca de las minas y dice que al siervo inútil échenlo al infierno. Dios te entregó muchas cosas en tus manos. La gente piensa que porque tienen mucha sagacidad, tienen mucha inteligencia y han crecido sus negocios, ¿no? Dios permite todo eso. Igual permite que como aquel hombre que recibía sus males, siempre enfermo, pero el hombre siempre estaba conectado con Dios y el momento de su muerte fue su liberación. Muchos de nosotros vamos ahí, habrá gente que se rebele, hay ángeles encerrados que se mezclaron con los humanos. También vamos a ver que hay candidatos bien formados para todo esto, ¿verdad? Y quiero decirte, en Apocalipsis 21, en el versículo 8, aquí habla de la iglesia. Y aquí es lo último porque me quiero detener un poquito, ¿sí? Me quiero detener un poquito. Y dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros y los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esa palabra a mí me rebotó mucho y quise ver comentarios de escritores, quise ver a qué se refería todo esto, si estaban hablando de la iglesia, si estaban hablando. Apocalipsis, al ser un libro de eternidad, te da una revelación en el principio, te da una revelación a medio libro, pero no tienen que ver con el tiempo, tiene que ver con nuestra forma. Y aquí está hablando de varias cosas y se forman pares. Y te das cuenta que el primer par corresponde, ¿verdad? Aquí dice, los cobardes e incrédulos. La palabra cobardía aplica a las personas que no quieren enfrentar las circunstancias y huyen de ellas. No hablo de alguien que tiene miedo. Si tu hermano peca en contra tuya, te lo diré, no seas cobarde y pregúntale. Ese es el aspecto de cobardía. Y dice que los cobardes son personas que llenan su corazón de veneno, pero no lo enfrentan. No son capaces de decirle a alguien, calla. No son capaces de decirle a alguien, no hables. Yo no estoy hablando de que sean retadores, pero fíjate lo que dice la Escritura. Los que pueden cambiar las cosas y no lo hacen, son cobardes. ¿Por qué, hermanos? Ay, es que yo prefiero no hablar. No, eres un cobarde. Y esa es la palabra que utiliza. Y dice el Señor que los cobardes. Y luego los pone a la par de los incrédulos. Por eso te dije que son pares. Y dice que los incrédulos, la gente que no lo hace porque tiene incredulidad, y aquí rebota la segunda parte. Y hay cosas que nos vamos a estar comiendo. Allá venía un hombre y arrojaba basura en la entrada de la iglesia, barría su banqueta, iba y le echaba. Un hombre de este tamaño. Y decían, es que no puede ser. No puede ser, es que está muy grandote, se va a enojar. Y le dije, ¿te das cuenta lo que estás haciendo? Estás arrojando basura a la casa de Dios. ¿Te das cuenta? Le digo, y tú estás pensando solamente en tu fuerza, pero siempre hay otro más fuerte. Le digo, y cuando son muy grandes y muy fuertes, hay armas para nivelar esa fuerza. Le digo, no hagas eso, por favor. Yo no sé qué entendió este hombre, que nunca jamás volvió a echar la basura. Y un día una de las vecinas me dijo que yo lo fui a amenazar con armas. Bueno, él entendió lo que quiso entender.
en la casa de mi hermana, en Ecatepec, llegaban unos traileros y ponían un tráiler. Y luego empezaban a emborracharse y la banqueta era el orinal. Y ya le habían dicho a medio mundo, al delegado, le habían dicho al jefe de la colonia, y el hombre se reía. Y me dice mi hermana, fíjate que no quiere, déjame platicar con él. Y fui a platicar con él y le digo, quiero que quites tu tráiler de aquí, por favor. No, que es la calle. Te digo que quiero que quites tu tráiler de aquí. No me importa, ponlo enfrente de tu casa. Y el hombre agarró y me enseñó, traía la pistola. Y le digo, ¿tú crees que te tengo miedo? ¿Tú crees que es la única pistola que hay? ¿Tú crees que no podría hacerlo de esa manera? Y le digo, eres un estúpido si crees. Y estaba ahí su hermano y estaba su papá. Fue la última vez que pusieron ese tráiler ahí en la casa de mi hermana. No hice más que eso. Y sabes, hermano, me di cuenta que hay gente que crece en su maldad porque nosotros no les decimos nada. Nada. Ese hombre tenía demandas porque ya dejaba su tráiler en un lado, en otro. Lo iban a lavar, se emborrachaban y pues ya sabes. Nunca lo puso otra vez en la casa. Hasta este momento no lo ha puesto. Yo creo que Dios toma las palabras. Yo no iba a pelear con ese hombre. No iba a pelear. Pero hay gente que confía en lo que trae y nos apoca. Nos apoca, nos vuelve cobardes. Ahora, ¿qué dice la Escritura? En tu Biblia. Pero los cobardes, ¿sí? Y los incrédulos, versículo 8, ¿ya la perdimos? Pero los cobardes e incrédulos, puedes llamarle primer par, y habla acerca de que no crees en ti, no crees en que Dios está por sobre todas las cosas, no crees que el Espíritu Santo hace lo que tú no puedes hacer, pero tú tienes que dar el cauce. Un día me metí en un problema de una mujer que estaba siendo golpeada por su hombre en el centro de la ciudad. Y aventé al hombre. Y la mujer se me vino encima. ¿Usted por qué se mete? ¿Qué a usted si yo quiero que me golpeen? Me volteé y me fui. ¿Cuántas personas no quieren recibir la ayuda? ¿Cuántas personas no quieren? Y es incredulidad. El segundo par, abominables y homicidas. La palabra abominable implica que lo mantienes en la mente, causas asco. Hay mucha gente abominable que hace cosas malas y te califica al nivel de homicida. El tercer par, los fornicarios y hechiceros. La palabra fornicación habla de mezcla y mezclar cosas, como las cosas de Dios, las cosas del mundo, como mezclar las cosas de Dios y las cosas del enemigo. Había una persona que hacía curaciones espiritistas y decía, es que lo hago en Dios. No te equivocas, Dios no hace eso. Dios no hace eso. Es que todo lo que hago, lo hago en el nombre de Dios. Estás mal, Dios no hace eso. Y sabes, hay personitas que traen colgado todavía el amuleto que les dio la tía Celestina, porque les hace bien. Otros ponen el ídolo en casa porque es de buena suerte. Y dice el Señor que eres casi como un homicida. Eres un fornicario y hechicero, y la palabra hechicería habla de un control mental para con otros. Hermano, aquí no tenemos eso. Claro que sí. ¿Cuándo va a decidir tu hijo por ti? ¿Por qué no dejas decidir a tus hijos? ¿Por qué los controlas? No hablo de tu hijo pequeño, hablo de aquellos grandotes. ¿Por qué los sigues controlando?
¿O por qué tú, hijo, sigues controlando a tus padres? ¿Por qué los controlas a través de una forma de vida? ¿Cuántos hijos hay que están enfermos todo el tiempo? ¿Cuántos padres de familia todo el tiempo están con cara larga? Están controlando. A ese control se le llama hechicería. Y es un control espiritual. No son reales. Y ese es el tercer par. Y el cuarto par, los idólatras y los mentirosos. ¿Por qué los mentirosos, hermano? Está comparado a ese nivel. Están comparados a ese nivel porque ellos son su propio Dios. Y los vas mirando cómo sueltan mentiras tan simples. No te preocupes, hermano, mañana te pago. Y no se te aparece. No te preocupes, hermano, nos vemos a tiempo y no llegan. Los mentirosos son personas que saben el proceder de su mentira, pero no les importa. ¿Sabes? Porque les repercute en un beneficio. Hermano que me estás viendo a través del internet, escuchaste todo. Hay un sitio especial para los que rechazan a Dios. Y estoy hablando de los candidatos. Originalmente este iba a ser el tema, los candidatos del infierno, pero quise hablarte de todo. Cobardes e incrédulos, los que no enfrentan la vida. Ay, a ver si se arregla, ay, a ver si se compone. Levántate, hermano, levántate, busca de Dios, doblega tus rodillas, clama. Ya no seas un cobarde. 2, dice también los abominables y homicidas. Tienen esa oscuridad en su casa, en su mente. Aquellos que todavía le van buscando a ver qué dice el horóscopo para esta semana. Aquellos que ponen su listoncito rojo para que les vaya bien. Aquellos que encienden su veladora por si les falla la fe. Son abominables. Dice la escritura que le dan asco a Dios. Los fornicarios y hechiceros, los que manipulan, los que controlan, los que dirigen la vida de otros, que no nos corresponde. Porque aún a nuestros hijos hay que enseñarles la libertad. Que ellos decidan cuando tienen la capacidad de decidir. Cuando no, seguiremos. Y por último, los idólatras y todos los mentirosos. Que tu hablar sea sí, que tu hablar sea no, porque más que esto es pecado. Tienes que, no quieres que algo suceda, existe una palabra, tal vez, quizá, y dejaste abierto una brecha. No tienes por qué comprometerte. También puedes jugarle al religioso cuando te quieran decir algo y puedes levantar la mano y decir, déjame orar primero. No tomes decisiones a la ligera y van a salvar tu vida. Los idólatras son personas que se levantan como Dios. Adoran al ídolo, pero el ídolo es su propia vida. Dice la escritura que tendrán su parte. ¿En dónde? En el lago de fuego. ¿Sabes? Porque esas partes que te acabo de mencionar son los que corrompen. Los candidatos al infierno son estos. Hay que cambiarlo. Como te dije en un principio, hermano, yo no creo que tú vayas ahí, pero era necesario que tuvieras esta información. El diablo es real. El infierno es real. El castigo es real. Hermano, es que, pues sí, el único que entró al sitio y salió se llama Jesús. El único que entró al Hades y salió se llama Jesús. Nadie más. No fue María. No fueron los santos apóstoles. No fueron la gente que murió en el sacrificio. Solo fue Jesús. Y Jesús resucitó para enseñarnos la posibilidad de la resurrección. Y fue al infierno para hablarles la oportunidad de vida a los que no pudieron escucharlo. Y salió de ese lugar al tercer día y está con nosotros para siempre. Así que, amado hermano,
Como te dije, es un tema bastante largo. No toco a los inútiles, ¿verdad? Que también son candidatos, personas que reciben mucho y son inútiles. Inútiles, dice la Escritura, que recibimos 5 talentos, pero somos inútiles. Que recibimos 5 maneras de vida, pero somos inútiles. ¿Y sabes, hermano? También eso lo van a pagar. El infierno está abierto ahí, no es para ti. Pero si acaso hubieses fallado, tienes alguna falta, hoy es un momento que puedes decirle a Dios, perdóname. Ponte de pie, por favor. Dios es bueno. Dice que Él quiere que todos tengan la oportunidad de arrepentirse, de cambiar su posición. Y quizá tú has cometido errores, faltas, quizá has sido cobarde, quizá has sido mentiroso, quizá has sido un manipulador, no lo sé. ¿Por qué no lo decimos hoy a Dios? Perdóname. Sé valiente, sé valiente. Todos cometemos errores y torpezas. Para eso es la iglesia, para curar tus heridas. Levanta tus manos y dile al Señor, perdóname, Señor. Perdóname por las faltas, por las equivocaciones, por los yerros, por los pecados que he cometido, Señor, al desobedecer tu palabra. Perdóname. Vengo a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo, quien es mi Señor, quien es mi Salvador. Y tú que me escuchas, quizá nunca has invitado a Jesús que sea el dueño de tu existencia, el dueño de tu vida. Allí donde estás, puedes decirle, Señor Jesucristo, a partir de este momento, te suplico que tomes mi vida en tu encargo. Yo te reconozco como el único que puede salvarme y darme la vida eterna. Vengo a ti, toma mi vida, Señor, y sé el dueño de ella a partir de este momento y para siempre. Perdona mis faltas, perdona mis pecados y dame la vida eterna. Vengo a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor.